Buenas noches, Alison, ¿me escuchas? Buenas noches, doctor. Sí, dígame. No, te preguntaba si escuchan, pero pues, solamente estás tú. Ah, bueno, y acá ingresar un trato compañera. Esperamos un rato, pero sí te escucha bien, ¿no?
Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto.
Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Ya, entonces vamos a esperar porque veo que hay pocos alumnos hasta las 8:05 y empezamos, ¿ya? Porque tenemos que también avanzar. Entonces son exactamente las 8, 5 minutos, 8:01, 4 minutos más empezamos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Alguien me dice que se escucha bien para poder continuar? Le escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, no se olviden que vamos a revisar tanto la anatomía como la patología del sistema osteoarticular. Van a, durante el desarrollo, pues,
de ambos temas, van a ver la importancia que tienen las imágenes en las patologías más frecuentes tanto del sistema óseo como también del sistema articular. Y también tienen que ustedes, como parte de las competencias siempre que les digo, al momento de iniciar las clases, tienen que saber mínimo la evaluación sistemática, por ejemplo, de la evaluación de una patología ósea, inclusive articular. Igualmente, los signos radiológicos o los signos elementales, por ejemplo, en patología ósea, eso tienen que tenerlo. Y de la misma manera, las técnicas más importantes para evaluar el sistema osteoarticular. Entonces, primero vamos a ver la anatomía básica, digamos, tampoco no es una anatomía complicada como para un recién entrado médico, pero igual ustedes tienen que conocer con la finalidad también de que puedan hacer una localización más exacta, el compromiso más exacto de cierta patología. Entonces, lo primero que ustedes tienen que considerar cuando van a evaluar alguna patología del sistema articular es empezar siempre con una radiografía simple, ¿no? La radiografía simple sigue siendo muy útil para las patologías del sistema articular. Por ejemplo, vamos a ver que es muy importante en patología traumática, patología infecciosa, patología degenerativa. Por eso que la radiografía simple hasta la fecha no ha dejado de tener pues una importancia muy, digamos, trascendencia en las patologías, como vamos a ver poco a poco. Pero igual la tomografía computada pues sigue siendo la técnica o el estándar, ¿no? No se olviden que en caso de patología ósea, en la gran mayoría, la tomografía juega un papel muy importante. La resonancia magnética básicamente va a ser muy útil para patología de tejidos blandos, ¿no? En este caso, la próxima semana vamos a revisar, ya las clases ahí van a ser presenciales, cada uno en su respectivo grupo, ¿ah? Y en caso de el sistema articular, me va a ayudar muchísimo en sistema óseo para ver, evaluar la médula. No hay mejor técnica de imagen que la resonancia magnética para evaluar la médula ósea. Y igualmente para ver patología articular, no se olviden, ¿no? Para ver la sinovial, para ver eh, la misma articulación, ¿no? Un ratito que estoy admitiendo a sus compañeros. Luego también tenemos la ecografía en patología ósea no es tan útil, pero sí, por ejemplo, tiene relativa relevancia, por ejemplo, en patología articular. Y la medicina nuclear con las técnicas, como ya vimos en la clase inaugural, ¿no? La gamografía es también importante, sobre todo en patología tumoral, igualmente en patología infecciosa. Tanto la técnica por emisión de positrones, no se olviden la tomografía PET significa Positron Emission Tomography, ¿no? En castellano tomografía por emisión de positrones. Y también el caso del SPEC, que significa Single Photon Emission Computed Tomography, ¿no? La tomografía por fotón único. Y si nosotros queremos realizar intervenciones ya terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, en caso de una fractura, queremos fijar en dos estructuras luego de producirse algún trauma, tenemos pues el intervencionismo, ¿no? Nosotros esta semana, ya estamos el día martes, los dos primeros días que hemos tenido, parte del desarrollo de la primera práctica era evaluar justamente estas técnicas, ¿no? Por mi lado, por ejemplo, con mis alumnos he ido desarrollando, si bien es cierto no lo he completado, pero todavía queda el día de mañana. Así que ustedes tienen que también tener la obligación de pedirle a sus profesores que tienen que terminar las guías, ¿no? Las primeras 5 guías. Entonces el intervencionismo, vuelvo a repetir, me va a ayudar mucho para la parte terapéutica. No se olviden eso. Entonces una visión panorámica, ¿no? De lo que la radiografía convencional me va a poder evaluar, ¿no? Un determinado hueso, sobre todo los huesos largos, donde pues, es mucho más didáctico, ¿no? En el tema de la enseñanza, vamos a ver, pues, en primer lugar, ¿no? Que un hueso largo, en general también puede ser un hueso plano, tiene su cortical, ¿no? Que vamos a ver la
radiopaca. Ahora sí vamos a ver ya con propiedad, porque también parte de la competencia de esta semana de la resolución de la plática es hablar la terminología básica. A diferencia que el canal medular ya lo vamos a ver más bien radiolúcido. Entonces, un hueso largo, vamos a ver, básicamente lo vamos a dividir, ¿no? En la epífisis, por ejemplo, la epífisis proximal, ¿no? La epífisis distal, la metáfisis proximal, la metáfisis distal y la diáfisis, ¿no? Básicamente eso. Entonces, básicamente en la epífisis vamos a ver que la cortical, el espesor, el grosor de la cortical puede ser hasta 2 milímetros, ¿no? Es muy lineal, como si ustedes trazasen con una punta de lápiz bien afilada, más o menos tiene ese espesor. Conforme va avanzando ya a la metáfisis, a la diáfisis, lo vamos a ver ya mucho de mayor espesor, puede llegar, como ven ustedes, hasta 5 milímetros, ¿no? Es bien regular, homogénea, radio opaca, ¿no? O radio densa también, y va a estar rodeando, vamos a ver el canal medular. Luego vamos a ver también el cartílago articular. El cartílago articular no lo vamos a visualizar en una radiografía simple, no normal. El cartílago ya lo visualizamos, se esclerosa, aumenta su densidad cuando ya es patológico, como vamos a ver más adelante en patología articular. Luego tenemos el periósteo. El periósteo igualmente en un hueso normal también es invisible a la radiografía. No lo vamos a poder visualizar el periósteo. El periósteo se vuelve patológico y uno de los signos, de los 4 signos elementales que vamos a ver más adelante, es la periostitis o también conocida como la reacción perióstica. No se olviden, es un signo elemental cuando ustedes van a describir una determinada lesión. Y no olvidarse, si acuerdan ustedes en histología, el tejido óseo puede estar formado pues, por tejido óseo esponjoso, que van ustedes básicamente están las trabéculas, ¿no? Y en las trabéculas va a estar pues con mayor cantidad, digamos, en la epífisis y en la metáfisis, ¿no? Porque el hueso compacto básicamente lo vamos a ver en la cortical de la diáfisis. Entonces, un hueso largo, su división radiológica, después lo vamos a ver más adelante en una imagen para que quede bien claro. Como ya les dije, la epífisis proximal, ¿no? Tiene muy fina, de 1 a 2 milímetros, y también, pues, como ya lo manifesté, tiene el tejido esponjoso trabecular. Luego tenemos la metáfisis proximal, ¿no? Tiene trabéculas, ¿no? Básicamente, no se olviden, ahí tiene que ver con los núcleos de crecimiento, ¿no? Es importante, sobre todo desde la etapa, pues, de recién nacido, niño, ¿no? Hasta y adolescencia, vamos a ver que estos núcleos de crecimiento lo vamos a ver con mayor densidad. Luego tenemos la diáfisis, también ya lo manifesté, ¿no? La cortical puede llegar hasta 5 milímetros y va a estar pues en el famoso canal medular, como ya le dije, lo vamos a ver la metáfisis proximal, la metáfisis distal. Igualmente la epífisis distal. Entonces vamos a ver acá el hueso largo, miren acá, en primer lugar tenemos el epífisis distal, como ya les dije, tiene básicamente tejido esponjoso, ¿no? Miren, acá se ven las trabéculas, se ven como unas redes, como paneles de abejas, si ustedes se dan cuenta, ¿no? De centro radiolúcido, sus paredes se ven radiopacas o radiodensos. Conforme vamos avanzando, ya la metáfisis, si bien es cierto, también tiene tejido esponjoso, pero de menor cantidad. Y ya luego tenemos el canal medular. Si están, miren en la letra B, como ustedes acá, el famoso canal medular. Si ustedes se dan cuenta, se visualiza radiolúcido. Y la cortical, que es la letra A acá, la cortical, miren, lo vamos a visualizar a radio opaca, es homogénea, ¿no? Miren acá, muy lineal, ¿no? Igual la epífisis proximal, o puede ser también, si quieren, dependiendo cómo ustedes coloquen, puede ser también distal. Igual acá la metáfisis proximal, ¿no? Dependiendo cómo lo coloquen en la mano, porque si ustedes se dan cuenta, este es un metacarpiano, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tienen, miren, la epífisis proximal, entonces este sería la epífisis distal, ¿no? Entonces, las partes de un hueso largo, en este caso metacarpiano. Entonces la epífisis ya también lo manifesté, ¿no? Es una cubierta densa, por eso se ve radiopaca, ¿no? Lineal, puede llegar, como les dije, hasta 2 milímetros, normalmente es 1 milímetro, y básicamente lo recubre
¿no? El cartílago articular. Como ya también les dije, es invisible a los rayos X. Luego tenemos el hueso esponjoso, ¿no? Ya es de un gris oscuro, por eso se ve radiolúcido. Y conforme va avanzando, ¿no? Hacia la metáfisis, digamos, a la diáfisis, se va volviendo ligeramente opaco. Ahí por eso, entre comillas, le he puesto blanquea, ¿no? Igualmente las trabéculas, que también lo mostré, ¿no? Son láminas opacas delgadas, ¿no? Y se van formando, pues, de acuerdo cómo van ocupando la epífisis, la metáfisis, ¿no? Van a ver ustedes que se ven las pequeñas áreas, como también les dije, ¿no? Radiolúcidas, miren acá, ¿no? Bien pequeñitas, ¿no? ¿No? Miren acá, centrales radiolúcidas, y alrededor, pues, se ven las radiopacas, ¿no? Acá, miren, se ve mucho mejor. Como les dije, miren, la cortical de la epífisis bien lineal, ¿no? Radiopaco fina. El espacio articular, sobre la epífisis estaría el cartílago articular, como ya les dije, normalmente ya es invisible, no lo vamos a visualizar, y conforme va avanzando, como ustedes se ven ya las trabéculas, ¿no? Del hueso esponjoso, miren las trabéculas, su centro, como ya les dije, se ve radiolúcido, y los bordes se ven, pues, completamente radiopaco, y conforme avanzando a la metáfisis, como ven ustedes, se va volviendo más radiopaco. Luego tenemos la diáfisis, ¿no? La diáfisis, como ya le manifesté, pues tiene la cortical y el canal medular, y va a tener tres envolturas, no se olviden, ¿no? La externa, como ya le dije, que es el periósteo, que también es invisible, lineal, ¿no? Y también tiene su capa, pues, endóstica, ¿no? Que básicamente es si ustedes recuerdan por histología, bien vascularizada, y la intracortical, también llamada los conductos de Haber, ¿se acuerdan de la fabriciana? Y también está, pues, la membrana de Volcán, ¿no? Generalmente esta envoltura, básicamente, pues, vamos a ver, se puede complicar con ustedes con patología patológica, en este caso endocrinológica, y también metabólica, eso también no se olviden. Entonces ahí tienen ustedes la diáfisis, observen, ¿no? Es la que tiene mayor dimensión. Y ahí tienen ustedes, miren, la envoltura externa, que también es rectilínea, homogénea, radiopaca, ¿no? No se olviden que el concepto, ya la terminología básica, vuelvo a repetir, radiopaco se ve blanco, y radiolúcido o radiotransparente se ve, pues, negrito o gris, ¿no? Y el B con ustedes la envoltura endióstica, ¿no? Que es la capa más interna, ¿no? Y el canal medular, ¿no? Canal medular que ven ustedes, pues, tienen ustedes ahí la médula eh, hematopoyética, y también tenemos ahí grasa, por eso que no se olviden que el gol estándar para evaluar la médula, no olvidarse, es la resonancia magnética, no se olviden. Luego tenemos la articulación, ¿no? Primero ya vimos todo lo que es respecto las estructuras óseas, ahora vamos a ver la articulación. Por eso la clase de ahora es el sistema osteoarticular. Entonces, el concepto de articulación, no se olviden que viene a ser, pues, la unión, ¿no? Va a unir dos o más huesos, ¿no? Con un conjunto de tejidos blandos, pues, bien amplio esto, por eso que la técnica o el estándar, no se olviden, es la resonancia magnética. Vamos a ver la cápsula, los ligamentos, no se olviden que unen estructuras óseas, los meniscos, si es que por ejemplo estamos a nivel de la articulación de la rodilla, la sinovial, que tiene componente líquido, por eso que la resonancia o la ecografía, para poder evaluar la sinovial, es las técnicas más adecuadas. Si ustedes también recuerdan un poco los conceptos cuando repasaron un poco anatomía, ¿no? En la clasificación, pues, de las articulaciones por su amplitud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sinartrosis, por eso sin artrosis, cuando es una es fija. La anfiartrosis, por ejemplo, tiene mínimo movimiento, y la de artrosis, por ejemplo, amplio movimiento, ¿no? Ahora, de acuerdo al tipo de tejido de unión, por ejemplo, en la fibrosa, tenemos a nivel, por ejemplo, las suturas, a nivel de la colota craneana, ¿no? La radiocubital, por ejemplo, la cartilaginosa en la pelvis, por ejemplo, la une la sínfisis púbica, o también los discos intervertebrales también tienen este tipo de articulación, y la sinovial, por ejemplo, que viene a ser, pues, la cápsula articular cubierta por membrana sinovial.
Este es el ejemplo más típico, ¿no? Por eso que el gol estándar, si ustedes se dan cuenta, ahí hemos considerado una resonancia magnética. Poco a poco ustedes van a ver, ¿no? Las secuencias, ¿no? Esta es una secuencia, o también se llama ponderada, ¿no? Ponderada en T2. ¿Por qué T2? Porque hemos quedado ya también en la clase teórica, en la primera clase, que el líquido, en este caso, el líquido sinovial, lo vamos a ver como ven ustedes acá, ¿no? Hiperintenso, ¿no? O de señal intensa también se le puede decir, ¿no? Hiperintenso o de señal intensa, como ustedes, o sea, en otras palabras, blanco, ¿no? Y también la grasa, ¿no? Observen la grasa, también lo vamos a ver hiperintensa, pero moderada, ¿no? La grasa. Entonces, es una secuencia de dos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo vemos perfectamente acá en la médula, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, miren, esta es la epífisis, esto viene a ser el cóndilo medial, ¿no? Del fémur, este es el cóndilo medial y el cóndilo lateral, ¿no? Y acá tienen ustedes, miren, el platillo tibial, esta es la tibia, y podemos ver, como ven ustedes, las bursas, ¿no? La bursa serosa acá, la membrana sinovial que ven ustedes muy finita, ¿no? Hipointensa, la cápsula articular que ven ustedes ligeramente hiperintensa, y también los ligamentos. Los ligamentos, ustedes se dan cuenta, los ligamentos, los tendones, en cualquier secuencia de la resonancia magnética, siempre lo vamos a ver hipointenso. Miren acá los ligamentos cruzados, acá, ¿no? Que se ve esta línea negrita, ¿no? Y también los meniscos, o sea, miren el menisco que ven ustedes, esta línea, ¿no? Como una almohadita, ¿no? Miren acá, ligeramente tejido fibrocartilaginoso, miren acá, no es tan intenso, es una intermedia. Y el cartílago articular, como ya les manifesté, pues se visualiza, ¿no? Hiperintenso, por eso que el gol estándar para poder ver los cartílagos, vuelvo a repetir, es la resonancia magnética. Entonces, miren, la resonancia magnética juega un papel muy importante en la valoración de la articulación. Entonces, cuando ustedes van a poder hacer una lectura, también se le llama una lectura e interpretación radiológica, tienen que siempre tener un orden. Eso es lo mismo que también cuando ustedes hagan su anamnesis, el examen físico requiere un orden, ser metódicos. Igual también para poder hacer una buena lectura, una buena interpretación, debemos evaluar 6 parámetros, siempre uno para hacer la evaluación sistemática del arte, o también un estudio genérico, como ven ustedes ahí en la, en la diapositiva. Entonces, primero tenemos que ver la incidencia. Por ejemplo, en este caso, si bien es cierto, no es una radiografía, es una resonancia, porque esta resonancia es un corte coronal. No se olviden que los cortes en resonancia, en tomografía, lo vamos a de- eh, visualizar en caso del corte coronal, de adelante hacia atrás, ¿no? El corte axiales de arriba hacia abajo y los cortes coronales de adelante hacia atrás, como en este caso, y los cortes sagitales, disculpen, de derecha a izquierda. Entonces, primero lo que tenemos que ver es la proyección. Por ejemplo, esta es una proyección antero-posterior. ¿Qué significa una proyección o una incidencia antero-posterior? Que los rayos inciden de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije en la clase, en la primera clase, que hay un tubo de rayos X? En todo el tubo de rayos X emite en la radiación electromagnética, en este caso los rayos X que van de adelante hacia atrás, por eso se llama antero-posterior. Entonces, la primera incidencia es la antero-posterior. Por ejemplo, acá también tenemos, mira, esto es una incidencia antero-posterior de la rodilla, ¿se dan cuenta? Entonces, el primer parámetro que yo tengo que evaluar es la incidencia. Puedo también tener otras incidencias, por ejemplo, la lateral, las áuricas. Las más importantes para evaluar las estructuras óseas o articulares son la anteroposterior y la lateral, ¿ya? Luego vamos a ver las articulaciones, las superficies articulares, ¿no? Que como ya les dije, pues se vuelve bilinear, radiopaca, muy regular. Luego vamos a evaluar el espacio articular, después les voy a mostrar en la imagen para que me entiendan mejor, que viene a ser pues un espacio generalmente que se visualiza radiolúcido, simétrico, homogéneo. Luego vamos a ver los tejidos blandos periarticulares, y en los tejidos blandos vamos a ver las cápsulas, los ligamentos, los tendones, ¿no? Las bursas. Luego vamos a ver la textura ósea periarticular, como ya le vimos que visualizamos más, las trabéculas, ¿no? Generalmente la epífisis, porque no se olviden que la epífisis está lo más cercano posible a la articulación.
Y por último, la orientación de los ejes. ¿Por qué me interesa la orientación? Para el tema de las subluxaciones, de las luxaciones, las fracturas, ¿no? Porque va a cambiar el eje, pues. Entonces ahí tienen ustedes, miren, el primer parámetro en el uno, la incidencia, que viene a ser una incidencia antero-posterior. ¿Por qué antero-posterior? Porque ya les dije que los rayos van de adelante hacia atrás. Luego vamos a ver la superficie articular, que en este caso, ya les dije, en una normalmente no lo visualizamos, se va a visualizar ya ligero, poco a poco, conforme la edad también va avanzando, se va a volver radiopaco. El espacio articular, como ya les dije, se ve completamente radiolúcido. Observen, miren, qué bonito se ve el espacio articular, simétrico. Miren acá los cóndilos, el cóndilo medial, el cóndilo lateral, se ven completamente, pues, ¿no? Con una densidad también adecuada. Luego vemos los tejidos blandos periarticulares, ¿no? Por ejemplo, por acá se van a insertar los ligamentos, ¿no? Que en este caso no se visualizan bien. Luego vemos la textura que vemos en las trabéculas, acá si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya lo acabamos de ver hace rato en un hueso largo. Y por último el eje. Entonces yo trajo un eje longitudinal, ¿no? Por ejemplo, acá el eje está normal, tiene que ser a nivel medial, y si vemos que hay una alteración en el eje, ¿no? Definitivamente vamos a pensar en una luxación o una subluxación. Y acá, por ejemplo, para ver los tejidos blandos, ¿no? También, por ejemplo, este es un paciente pediátrico, todavía miren la epífisis, lo que les hablaba, los núcleos de crecimiento se ven con mayor densidad, todavía hay una osteogénesis, ¿no? Importante, por eso que en la osteogénesis la traducción vamos a verlo como incremento de la densidad. Y acá, si ustedes se dan cuenta, miren, lo vemos muy bien, la rótula, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, acá se ve la rótula. Y acá tienen, miren, el tendón del cuádriceps. Si ustedes recuerdan, el tendón del cuádriceps, miren, se ve de estructura radiopaca ligeramente, miren acá lineal, se une a la rótula. Y acá también tenemos, miren, el tendón rotuliano. Miren cómo se ve el tendón rotuliano, el tendón que se va también a insertar en la cabeza, en este caso de la tibia. Y acá tenemos un espacio, una forma triangular, que es grasa, ¿no? Miren acá, ¿no? Ahí está el espacio subrotuliano, por acá se ustedes en la rótula. Acá también tenemos, miren, parte de los músculos. Entonces, la ventaja en esta proyección, claro, esto es un paciente pediátrico, ya podemos discriminar, porque ya le dije que en una radiografía, sus grandes limitaciones que tiene la radiografía es que se superponen las estructuras. Entonces, una incidencia, como en este caso, una de las preguntas de la práctica, ¿por qué hago las incidencias? Porque la incidencia ya me separa. Si ustedes vuelvo a esta imagen, acá no lo visualizo en la rótula, porque está súper. Pero ya si hago una proyección lateral, una incidencia lateral, miren cómo ya lo puedo visualizar la rótula. Entonces, las incidencias me permiten mejorar la, eh, la visualización de estructuras que están superpuestas en otra proyección. Y el eje, como ya les comenté, observen el eje, ¿no? Esta es la articulación coxofemoral. Observen cómo ya la superficie articular ya lo podemos visualizar. Este es un paciente, por ejemplo, ya de mayor edad. Miren, como ya le dije, la superficie articular lo vamos a visualizar ya radiopaca. El espacio articular, miren, ha disminuido conforme va aumentando la edad, también el espacio va, por eso que muchos de los pacientes ya empiezan a tener dolor, ¿no? La movilidad también va disminuyendo. Pero, por ejemplo, el eje, ¿no? El eje longitudinal, por ejemplo, si se acuerdan, este es el cuello quirúrgico, la cabeza femoral, el cuello quirúrgico, el trocánter mayor, el trocánter menor, ¿se acuerdan ustedes? Mira acá. Y veo que no hay ninguna alteración. Por ejemplo, si hubiese una fractura, vamos a ver que este eje se va a modificar. O también igual, si veo una cosoartrosis severa, ¿no? Una artrosis degenerativa severa, que vamos a ver más adelante los signos radiológicos, vamos a ver también que este espacio se va a pinzar, va a ir disminuyendo el espacio articular, producto pues de también la misma cronicidad del paciente. Realmente, como ustedes saben, estas patologías pues definitivamente no tienen tratamiento, solamente lo único que con nosotros podemos es detener el avance. Luego pasamos ya a la tomografía computada osteoarticular. Como les dije, pues para ver la cortical es excelente, es la gol estándar, sobre patologías, pues estructuras mucho más pequeñas. Ya vimos que me da un estudio detallado de las relaciones anatómicas, que es una de las grandes ventajas también, como ya lo dije en la primera clase. Lo visualizo con ustedes perfectamente la cortical, las trabéculas, la médula, no lo veo muy bien, ¿no? Por eso con ustedes, ¿no? Igual puedo ver también parte de los tejidos blandos, ¿no?
pero ya les dije que el gol estándar para ver tejidos blandos es la resonancia magnética. Entonces miren una tomografía a nivel pélvica, ¿no? En un corte axial, ¿no? Miren acá, en una ventana ósea. Ya les dije también en la práctica del día de hoy, la ventana ósea me permite una mejor visualización de estructuras óseas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en tejidos blandos, lo visualizo mejor los tejidos blandos, ¿no? Dependiendo de la ventana. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es un paciente varón, la próstata, acá está el recto, miren la pared del recto acá, la grasa perirrectal, y acá tenemos, miren, la columna anterior, pues, del acetábulo, ¿no? El acetábulo acá, miren, acá, en la columna posterior, acá igualmente, tanto, siempre no se olviden que este es el lado derecho en la tomografía y este es el lado izquierdo. Miren acá la cabeza femoral, observen cómo yo visualizo mucho mejor los espacios, el acetábulo, acá cosa que acá no lo puedo ver muy bien, ¿no? Ya en la tomografía por la resolución, ¿no? Que es muy exquisita, puedo visualizarlo con mejor detalle. Entonces, las relaciones anatómicas, las estructuras, mejoran, en este caso, fue por la tomografía computada. Luego tenemos la resonancia magnética, ¿no? Como ya les manifesté, es excelente para ver tejidos blandos periarticulares. Observen, me diferencia perfectamente la médula roja de la médula amarilla, de acuerdo a la secuencia ponderada. Tiene una secuencia ponderada en T1, en T2. Me determina también la inflamación del tejido óseo, sobre todo en caso de osteomielitis, por ejemplo, o también igual en caso de fractura de estrés, en procesos también de edema medular y su excelente resolución en tejido blando. No hay mejor técnica de imagen para ver tejido blando, vuelvo a repetir, que la resonancia magnética, ¿no? Cosa que también les dije que no tiene su gran limitación, ¿no? De la resonancia magnética es para ver la cortical, las trabéculas y también las cavidades con aire. Entonces ahí tienen ustedes, miren una resonancia magnética a nivel de rodilla. Observen, esto es una secuencia T1, una secuencia T1. La médula, como tiene grasa, la grasa lo vamos a visualizar siempre en T1, en la secuencia ponderada en T1 con mayor intensidad, ¿no? Miren la cortical es pobre, su señal es hipointensa. Miren acá también la cortical, como va rodeando. ¿Se acuerdan acá la rótula? Miren acá la rótula, ¿se acuerdan que vimos hace ratito? El tendón, acá miren, ¿no? El tendón rotuliano, observen, miren cómo se visualiza el tendón, miren, hipointenso, y también el tendón del cuádriceps, observen que tiene mayor grosor, ¿no? Miren acá, hipointenso. Sé que es una secuencia de uno porque la grasa se ve hiperintensa. Bien, acá también se acuerdan la grasa. Vuelvo a mi radiografía simple, ¿se acuerdan? La radiografía acá también, la grasa, ¿se acuerdan que este triángulo que era el espacio subrotuliano? Acá la grasa fue en la resonancia en secuencia T1, lo vamos a ver hiperintensa, no se olviden como para que poco a poco ustedes se vayan familiarizando. Luego tenemos la ecografía osteoarticular, ¿no? Tiene una gran resolución por la evaluación de tejidos blandos, ¿no? Me va a hablar un estudio histológico para ver los músculos, los tendones, también las cápsulas, el tejido graso, ¿no? Es excelente también. Entonces, antes muchas veces de pasar a la resonancia magnética, podemos también hacer muy bien con una ecografía osteoarticular. Entonces, eso también lo vamos a ver la próxima clase cuando hagamos tejido blando, ¿no? Por ejemplo, acá es un corte a nivel axial a nivel del hombro, ¿no? Recuerdan el deltoides, que es un músculo que tiene parte de la, de todo lo que es la articulación del hombro, ¿no? Miren acá el músculo, la bursa, observen la bursa, en ecografía, todo lo que es líquido lo vamos a ver hipoecogénico o anecogénico. No se olviden eso. Ya lo vemos a la terminología básica. En tomografía me he olvidado, es hiperdenso, hipodenso o isodenso, ¿no? Hiperdenso, por ejemplo, era la cortical. Igual el tendón, como ven ustedes, esto lo vamos a ver muy bien cuando hagamos la próxima clase, pero para que vean poco a poco, ¿no? Miren el tendón. Luego tenemos el cartílago articular. Observen el cartílago articular, cómo lo vamos a ver hipoecogénico, ¿no? Hipoecogénico, homogéneo, lineal. Y la cortical, en la por ecografía, la cortical en este caso de la cabeza humeral, estamos en el húmero, lo vamos a visualizar hiperecogénico, observen, con su sombrita, una sombra acústica. No se olviden que la sombra acústica, pero como sombra, la sombra es negro, por eso se llama sombra acústica posterior.
Entonces, ¿cuáles son los signos elementales como parte de las competencias de esta clase que ustedes no deben olvidarse? Son cuatro, ¿no? Un poco desde el punto de vista didáctico. Herring, que yo le recomendé que lo compren en este libro, ese va a ser el libro texto. El Herring lo considera incremento de la densidad, ¿no? Focal, ¿no? O generalizada también, ¿no? Y también disminución de la densidad focal o generalizada. Esos justamente son los cuatro signos para Herring, que básicamente pues casi similar. Entonces la osteoporosis sería, por ejemplo, la disminución de la ansiedad generalizada, ¿no? La osteólisis sería disminución de la ansiedad, pero focal. La osteoesclerosis sería un incremento de la densidad, ¿no? Ya sea focal, ¿no? Y generalizada. Y el otro signo, que Herring también, si bien es cierto, lo considera como un signo más, que es la periostitis, o también conocida como la reacción perióstica. Entonces ustedes tienen que saberme, ¿no? Y repasar para la siguiente semana, con las prácticas de la siguiente semana hacemos la parte articular, los cuatro signos elementales. No se olviden, osteoporosis, osteólisis, osteoesclerosis y periostitis, también conocida como reacción perióstica. Entonces la osteoporosis, ustedes me recuerdan, es una patología pues, del siglo XXI, bastante frecuente, hay una disminución de la densidad ósea causante posteriormente puede fracturas patológicas. El gol estándar para ver la osteoporosis o la disminución de la densidad o una osteopenia también se llama, es la pregunta de examen de ENAN hace 2 años, más 3 años en tiempo de pandemia, es la densitometría ósea, no se olviden, ¿ya? No se olviden que es la densitometría ósea. Entonces, ¿cuáles son los signos básicamente de la osteoporosis? Vamos a ir viendo poco a poco. Esto me van a ir tienen que aprendérmelo porque se pregunta examen. Es en primer lugar, como ven ustedes, si ustedes recuerdan, la cortical se vería de mayor espesor, más radiopaca. Miren cómo se va adelgazando la cortical. Bien delgadita. Acá por lo menos estas son las falanges, ¿no? Entonces la falange proximal, la falange media y la falange distal. Mira acá, por ejemplo, la falange proximal todavía se ve un poco la cortical, a pesar que también está, pero acá se ve como, pero miren acá la cortical, bien delgada, ¿no? Bien fina, ya no se ve radiopaca, ¿no? Las trabéculas, lamentablemente, han desaparecido las trabéculas, ya no se ven las trabéculas, ¿no? Porque no se olviden que las trabéculas, la cortical, tienen en su composición calcio, ¿no? Los cristales de hidroxapatita. Entonces, en una osteoporosis, pues, el problema tiene que ver mucho con el calcio. Por eso que van perdiendo, por eso que la densidad cálcica, ¿se acuerdan las 5 densidades básicas? Pues la densidad cálcica. Seguimos en una radiografía simple. Entonces, por el hecho de que se adelgazan la pared de la cortical, se ensancha pues el canal medular, ¿no? Por ende, porque ustedes se dan cuenta, hay un ensanchamiento, un aumento del canal medular. Entonces, repasando los signos, pues hay una disminución ósea generalizada, ¿no? Toda la falange, como se ve negrito, y no debe tener esa, más bien se ve un poco más radiopaco. El adelgazamiento de la cortical, ¿no? La desaparición de las trabéculas y el aumento del canal medular, como signos. Observen en un paciente ya anciano cómo va la misma osteoporosis, por eso que van a ver ustedes la cifosis, ¿no? A los abuelitos, las abuelitas, por eso viene una cifosis dorsal terrible. Miren cómo la densidad ósea de los cuerpos vertebrales han disminuido de muy, se ven casi negros los signos, se ven los cuerpos vertebrales, por eso hay mayor radiolucidez. No se olviden que el negrito en la terminología básica, en la radiografía simple, es radiolúcido o radiotransparente. Igual el adelgazamiento de la cortical, ¿no? Miren cómo se va adelgazamiento, los platillos, en este caso, tanto superiores e inferior también. Y también, si ustedes se dan cuenta, miren esta fractura es una fractura patológica, miren, que igual ha aumentado ahí. La esclerosis lo vamos a visualizar con mayor densidad. El otro signo elemental es la osteólisis. Entonces la osteólisis lo vamos a ver como una imagen radiolúcida. No se olviden porque hay destrucción. Osteo, hueso, lisis, destrucción. Y también muchas veces, pues en caso de los, de los tumores, sobre todo benignos, ¿no? Vamos a ver, pues, la osteólisis y rodeado por esclerosis de los bordes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy frecuente en los mielomas, ¿no? En los tumores malignos. Entonces, por ejemplo, acá un fibroma. Miren qué bonita esta imagen, una tibia. Esto es una radiografía simple.
en proyección anteroposterior de la tibia, ¿no? Tibia. Entonces, vamos a ver acá esta lesión. Esta es una lesión lítica, lisis, el signo elemental, pero también tiene, si ustedes se dan cuenta, sus bordes esclerosados. Sus bordes son bien definidos, bien circunscritos. El periósteo, como ven ustedes, la cortical, acá se ve pues, definitivamente normal. No hay reacción perióstica que más avala pues, para un tumor óseo benigno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo más probable un fibroma, tumor benigno, un tumor óseo benigno. A diferencia, por ejemplo, otro caso, miren, otra lesión, ¿no? Osteólisis. Si bien es cierto, sus bordes no son tan circunscritos, pero es una lesión también, ¿no? Es osteólica, ¿no? Miren acá, ¿no? También localizado en la tibia. A diferencia, por ejemplo, este es un poco ya generalizado, ¿no? Pues se acuerdan que Herren les dije disminución de la densidad generalizada, por ejemplo, en el mieloma múltiple, una de las características que son múltiples lesiones líticas, miren, múltiples, ¿no? También le llaman esto en saca bocados, ¿no? Terrible, ¿no? Miren la calota cómo está comprometida, en- como se dice, de manera generalizada, ¿no? Entonces, estas son lesiones osteolíticas. Igual también este caso, ¿no? Otra lesión osteolítica, un tumor óseo maligno, miren, ya no es los bordes regulares, circunscritos como vimos en el fibroma. Acá los bordes ya son irregulares, miren como si estuviese, pues, avanzando, ¿no? Invadiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, miren la osteólisis, esto es, por ejemplo, destruye, miren la cortical acá. Acá la cortical, por ejemplo, está normal, pero miren acá la cortical ya está destruida completamente, ¿no? Entonces, una lesión maligna. Miren la diferencia entre un fibroma que era benigno, sus bordes se veían bien definidos, escleróticos, acá no, acá los bordes son pues definitivamente difuminados, irregulares, ¿no? Y se ve que entre comillas, pongo una laguna, vamos, no es una laguna, pues un área completamente radiolúcida, ¿no? Radiolúcida o radiotransparente, ¿no? Que también ha destruido pues la cortical. Son tumores que invaden, destruyen, por eso son malignos. Y el otro signo, pues, la osteoesclerosis, ¿no? Entonces, en la osteoesclerosis, osteohueso, esclerosis, pues, reconstrucción. Entonces, acá hay una neosteogénesis, ¿no? Entonces, a partir de las trabéculas va generando un tejido, pues, después de la osteólisis se va regenerando el tejido. Entonces, acá vamos a ver engrosamiento, pues, de la cortical, se deforma el hueso, ¿no? En la osteosclerosis vamos a ver pues, la displasia fibrosa, cuando ustedes ven una fractura, un callo óseo, o también la artrosis degenerativa. Entonces, miren, por ejemplo, la osteopetrosis. Esto, por ejemplo, es incremento de la densidad ósea. Hay un incremento de la densidad ósea, como ven ustedes acá, generalizada, ¿no? Miren, ya no se veían como la osteoporosis, regresó a la osteoporosis. Miren acá, disminución de la densidad, acá no, más bien acá se ve más, ¿no? Radio PAC. Entonces, esta es una patología congénita, ¿no? La osteopetrosis, ¿no? Hay un desacelerado, ¿no? Metabolismo, y eso es la razón por qué vamos a verlo, pues, también se le llama los huesos en marfil, ¿no? Por el marfil, si ustedes se dan cuenta, es bien, bien blanco, ¿no? Y también en la osteosclerosis, en la patología degenerativa. Miren, por ejemplo, acá el cóndilo, ¿no? Lateral, ¿no? Miren cómo se está producido por la artrosis. ¿Se acuerdan que le dije en lo que es la evaluación sistemática, uno de los parámetros? Vamos a ver cómo se esclera. Ahora sí ya puedo visualizar la articulación. Miren, observen cómo se aumenta su densidad. Inclusive como signo, ¿no? Y ya vemos el pinzamiento, miren, ¿no? El cóndilo, miren, con el platillo tibial cómo ya están en contacto, por eso el paciente tiene dolor, rigidez, ¿no? Disminución pues, de la amplitud, ya no puede hacer los movimientos de abducción, aducción, realmente por flexión, por el hecho pues, de el daño articular. Entonces es un signo, o acá hay varios signos también, después lo vamos a revisar en la parte patológica. Y por último, la periostitis, ¿no? El otro signo también que tienen que ustedes identificar, conocer es la periostitis, ¿no? Entonces, la periostitis, como ven ustedes, puede hacer el periósteo, como dije, se ve invisible, ¿no? En los rayos X, pero ya cuando hay procesos como, por ejemplo, tumorales, infecciosos, inflamatorios, pues lo vamos a ver ya el famoso signo de la periostitis.
Entonces la periostitis puede ser bien amplia, la más frecuente es la unilaminar, que se observa en las fracturas, en la osteomielitis. La multilaminar es muy frecuente en los tumores malignos, por ejemplo, en caso de reticulosarcoma, el tumor de Ewing. El de triángulo de Codman, ¿no? Vamos a ver también el de tipo unilaminar y las espículas que se ven en rayos de sol, que es muy frecuente pues, en los osteosarcoma, por eso que son tumores de rápido crecimiento. Por ejemplo, acá miren una periostitis, acá comparando, por ejemplo, miren el radio y, y el cúbito, miren en el cúbito, miren su cortical, muy bonita, homogénea, lineal, pero miren acá, cómo se va levantando como una capita de cebolla, ¿no? ¿No? Entonces, este es el periósteo. Entonces, una periostitis, acá miren más didáctico todavía, esta es una periostitis unilaminar, en caso de una osteomielitis. Pero vamos a ver cómo es la osteomielitis. Acá también observen otra periostitis unilaminar en capa de cebollas, ¿no? Miren, miren, múltiples capitas. Este sería un múltiplo. Y el famoso triángulo de Codman, acá miren el famoso triángulo de Codman, en la ruptura se rompe al periósteo, ¿no? Como un triangulito, miren acá, ¿no? Este es el triangulito. Famoso triángulo de Codman. Y las espiculadas, ¿no? En rayos de sol, observen los rayos de sol, miren, del periósteo, acá también el triángulo de Codman, y también miren cómo invade tejidos blandos, ¿no? Y la esclerosis, no se olviden que la esclerosis lo vamos a ver radiopaca. Muy bien, entonces alguna pregunta de la primera parte de lo que es la anatomía, pero no solamente hemos visto acá la anatomía, sino también los signos elementales en patología ósea y también en la parte de la evaluación sistemática articular. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mientras voy viendo la otra clase. ¿No hay preguntas? Ahí vamos a llevar a alguno de ustedes. A ver, Andrea Márquez está. Sí, doctor. Bien. Por mi parte, A ver, todo Andrea, claro. Andrea, si está pendiente de la clase. ¿Alguna pregunta, Andrea? Doctor, por mi parte, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, espero, por favor, por este se les va a servir muchísimo. Esta es una clase, le va a ayudar en su formación, como toda la clase, pero en patología ósea, por la trascendencia, los casos que ustedes van a ver a lo largo pues, de su carrera como futuros médicos. Ya, entonces vamos la siguiente clase de lo que es la patología en sistema articular. Vamos a ir a compartirla. Así que pongan atención, vamos a ver ahora las patologías. Muy bien, entonces de las patologías óseas vamos a ver, si se logra ver, ¿no? Para seguir con. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces lo que son patologías óseas, siempre en mi clase pues, las son de 40 minutos, vamos a tratar de hacerlo 45 minutos porque son más, ahí siempre me detengo para que ustedes también puedan pues, comprender muy bien. Entonces, de lo más frecuente, patología ósea, primero vamos a hacer patología ósea y después vamos a hacer patología articular. Entonces, vamos a ver en primer lugar los procesos congénitos, ¿no? Si bien es cierto, no es tan frecuente, pero hay que tenerlo bastante presente. Los procesos inflamatorios, ¿no? Que pueden ser específicos, inespecíficos. Las lesiones, siempre vamos a ver en ese orden, en general, en todos los sistemas, ¿ah? Las lesiones traumáticas, lo más frecuente, pues las luxaciones, fracturas, los tumores que podemos clasificarlo en tumores benignos, tumores malignos, y por último, lo que les hablaba, la patología articular. Entonces, los procesos óseos congénitos, los más frecuentes, vamos a ver en la genesia, puede haber una ausencia de un determinado hueso, huesos que son de menor tamaño, hipoplasia, puede haber también hiperplasia, o también huesos supernumerarios, puede haber inclusive polidactilia, un dedo o dedos más, puede haber también fusiones, por ejemplo, se fusionan a nivel de las vértebras, ¿no? Con los cuerpos vertebrales, y que también pues, es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, como una polipactilia, miren cuántos deditos tiene uno, entonces miren una radiografía simple de un recién nacido de pie, miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete deditos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren acá se ven la falange proximal, media y distal, ¿no? Pero miren acá, ya no, pero miren acá los tienen ustedes los núcleos de crecimiento. Entonces, una polidactilia, de huesos super, siete huesos. Luego pasamos a la osteomielitis.
que tienen que ustedes saber reconocer. No hay mejor patología que tienen que ustedes identificar que la osteomielitis. Es una patología muy frecuente en niños, ¿no? Por el tema del hecho de que están en crecimiento, en los núcleos de crecimiento, que se acuerdan que están en la metáfisis. Entonces, la metáfisis es una zona muy irrigada, muy vascularizada, porque necesita ser vascularizada para que vayan creciendo, ¿no? Las estructuras óseas, y esa es la razón por qué no, esa es la localización más frecuente de las osteomielitis. Entonces, generalmente la causa, pues, el Staphylococcus aureus, el germen más frecuente, ¿no? También se le conoce tipo de la bacteriana piógena. Y de los signos radiológicos, no se olviden en una osteomielitis. La osteomielitis la vamos a ver en aguda y en la osteomielitis crónica, ¿no? La osteomielitis aguda, el gol estándar para ver la osteomielitis aguda en sistema óseo apendicular es la gamografía ósea. Y en la axial, pues, sobre todo en columna, es la resonancia magnética. No se olviden, el gol estándar. La crónica y así, definitivamente el gol estándar es la radiografía simple o la tomografía. Entonces, ¿qué signos radiológicos vamos a ver en una osteomielitis? Básicamente osteoporosis focal, ¿no? Puede haber una erosión de la cortical, la periostitis unilaminar, como ya les manifesté hace ratito, ¿no? Puede haber áreas radiolúcidos, o sea, osteólisis, ¿no? Por eso se llama destrucción ósea. También vamos a ver osteosclerosis o rapacidades, ¿no? El secuestro ya viene a ser un signo, pregunta de examen, de la osteomielitis crónica. Bueno, secuestro, vamos a ver en una diapositiva. Y también las fístulas, los secuestros, el involucro, el nidos es signos, o y la fístula son signos de osteomielitis crónica. O sea, los otros dos últimos signos es osteomielitis crónica. Entonces ahí tienen ustedes, miren una osteomielitis, no, miren la periostitis unilaminar, el periósteo, la reacción perióstica. Hay esclerosis, acá cambia el término de reconstrucción, pongan mejor esclerosis, ¿no? Osteosclerosis, por eso se ve radio opaco. La osteoporosis, miren acá, se ve muy didáctica, como hay una disminución de la densidad, se ve radiolúcida. Y la osteólisis, ¿no? El término erosión un poco lo sigo manteniendo, pero erosión lo vamos a emplear mucho más en patología articular, ¿ya? Es un poco los conceptos van cambiando, por eso con los signos elementales habíamos quedado que es la osteoporosis, osteosclerosis, osteólisis y la reacción periódica. En otras palabras, en la osteomielitis tengo todos los signos elementales, ¿no? La periostitis, la osteoporosis, la osteosclerosis y la osteólisis. Se dan cuenta, todos los signos radiológicos o signos elementales. Y este sea una osteomielitis crónica. No hay que esperar que llegue pues, a una osteomielitis. Las osteomielitis crónicas son bien difíciles ya de curarlas, a pesar que puedes ingresar a sala, hacer curetaje, hacer una limpieza quirúrgica. Entonces acá, por ejemplo, los signos, miren, ya es diferente, el hueso está ya más irregular, ¿no? Miren el periósteo como es engrosado, acá hay zonas osteólicas. Miren la esclerosis, muy importante. Igualmente acá hay otra periostitis, la osteoporosis acá también igual. Y acá tienen el signo, un signo típico de la osteomielitis crónica, el famoso secuestro. Entonces, en el secuestro básicamente tienen ustedes a nivel central todavía un tejido óseo vitabilizado, que todavía, pero ustedes alrededor ven tejido muerto, es tejido necrótico, ¿no? Entonces, el secuestro, a diferencia, por ejemplo, el involucro también es muy similar, pero ya tiene ya casi contacto con la cortical, se fistula, por eso que es fístula, por eso en las ustedes cuando tengan la suerte de en los hospital, cuando hagan sus prácticas, van a ver como una osteomielitis crónica generalmente fistula, por ahí sale la pus. Y esa es la razón que ustedes tienen que siempre curar ese tipo de esta complicación de la fistulación. Pero el gol estándar, como ya les dije, para poder hacer diagnóstico de osteomielitis aguda es la gamografía ósea. No es una técnica de medicina nuclear, que es una técnica mucho más precoz. Me evalúa la osteogénesis, la relación, en este caso la actividad osteoblástica, ¿no? Como ven ustedes, por ejemplo, ven en sus diferentes fases, en una fase precoz o vascular, en una fase ya tardía, que vamos a ver por un incremento de la captación. No se olviden que la terminología básica en medicina nuclear es captación, no se olviden, hay un incremento de la captación desde la fase vascular. Igualmente ya observen en el trocánter mayor, digamos ya en la metáfise proximal del fémur, ¿no? Es, trocánter, coge parte también del
trocante el menor. Y en la radiografía no vemos los signos que acabo de mencionar, ¿no? No hay reacción perióstica, no hay osteolis, no hay esclerosis, no hay eh, osteolis, ¿no? Por eso que la gamografía, ya les dije, es una técnica excelente. Pero la radiografía, vamos a ver estos signos que acabo de manifestarles, generalmente lo vamos a ver después de 7, 10 días, ¿no? Y tiene que ver también una alteración de más del 30% de la densidad ósea para obtener esos signos. Por eso que la gamografía en esqueleto apendicular es igual. Ni si vamos a hablar de columna, es mucho mejor la resonancia magnética, no se olvide. Luego pasamos a los traumatismos, ¿no? Y los traumatismos, lo más frecuente, esto sí, tienen que saberme, lo digo a mis alumnos de que tengo en la práctica, siempre les muestro imágenes de fracturas y luxaciones, porque eso sí, siempre lo vamos a hacer, es una de las cosas más frecuentes que en emergencia, que no hay una hora que no lleguen con un problema de una luxación o una fractura. Entonces ahí tienen ustedes, el tipo de fractura es bien amplio, cuando ya lleguen ustedes el curso de traumatología lo van a ver en la clasificación bien amplia, pero generalmente lo más frecuente de esta clasificación es, en primer lugar, tenemos el tipo de fractura de las diaficiales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la diáfisis? Y en la diáfisis pueden ser transversas, oblicuas, espiroideas, va a depender mucho el tema de la trauma, la caída. Luego tenemos por hundimiento, generalmente los por hundimiento lo vemos más en los huesos cortos, ¿no? Las de tallo verde, generalmente lo de tallo verde, pregunta de Lenan hace unos 4 años, es muy frecuente en los niños. Entonces, la respuesta es justamente en los niños. Y es una fractura, siempre la excepción a la regla, porque la definición operacional de fractura, no se olviden, es una solución de continuidad radiolúcida. Tenemos que verlo como una solución de continuidad radiolúcida, o sea, radiolúcida. Y tiene que tener la ruptura de ambas corticales para decir que la definición es fractura. Pero también hay excepción de la regla, como la fractura del tallo verde, que es una fractura incompleta. Solamente, como ven ustedes, se rompe una de las corticales, no se ambas. Y las patológicas, como vimos, por ejemplo, en esa de osteoporosis, ¿no? De la columna, la abuelita que tiene la cifosis dorsal. Entonces, ahí también se rompen ambas corticales, en las fracturas patológicas. Acá, por ejemplo, esta es una fractura múltiple. Evidentemente acá, miren, la solución de continuidad radiolúcida, acá y solamente tenemos una sola prueba. Por eso que siempre cuando ustedes sospechen de una fractura, tienen que pedir las dos proyecciones, antero-posterior y la oblicuo. Por ejemplo, acá da la impresión que no tiene ruptura de la otra cortical, pero sí la tiene. Miren, acá una cortical, acá por ejemplo es mucho más evidente. Miren la cortical, inclusive está haciendo como un efecto acá, ¿no? De punzo cortante. Por eso que en las fracturas hay que evaluar también, cosa que no lo podemos hacer nosotros con una radiografía, ahí sí tendríamos que hacer una resonancia. Cuando hay sospecha, pues clínicamente ustedes ven que va cambiando la coloración de pie, hay que ver, el paciente ha perdido su sensibilidad para ver si hay compromiso de vasos, ruptura de vasos, de repente una arteria, una vena, o también compromiso nervioso. Por eso que este tipo de fracturas que ven ustedes muy aparatosas, porque ven ustedes pueden no solamente la fractura de la tibia, son fracturas muy violentas, sino también, si ustedes se dan cuenta, fractura del peroné. Miren acá, son fracturas, miren acá qué didáctico, como la solución de continuidad y la ruptura, esta sería una fractura desplazada, ¿no? Estas son fracturas oblicuas, ¿no? La clasificación de la diáfisis, porque estamos hablando de la diáfisis, ¿no? Miren, ahí está. La transversa, pues son, ¿no? Perpendicular, digamos, a la articulación. Entonces acá, si ustedes trazan el eje, ¿se acuerdan? El eje, hay un desplazamiento del eje acá, el eje longitudinal. Esta es una fractura transversa, por ejemplo, ¿no? Miren, se ha desplazado, miren, cumple la solución de continuidad revolúcida, rompe ambas corticales, muy evidente una fractura diaficial transversal. Y esta es la famosa de tallo verde, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente cuando uno ha jugado, si ustedes han jugado una vez con un tallo verde, bien difícil romperlo, ¿no? Por más que uno quiera la vuelta. Todo el intento. Entonces, acá solamente se ha roto una cortical. Pero la otra está sana, miren, completamente sana, ¿no? Miren, la cortical, ¿no? Bien bonita, sigue siendo todavía, está intacta, digamos. Pero la otra cortical, de tallo verde. Entonces, ¿por qué tan tallo verde es en niño? Porque si ustedes se dan cuenta, todavía miren acá la metáfisis y ven los núcleos de crecimiento, ¿no? Todavía no se ha soldado, todavía hace ese espacio, porque... Y es muy importante, por ejemplo, ustedes alguna vez, no, pero esa es esta no es una fractura, lo que pasa es que este es los núcleos de crecimiento todavía. Y la luxación
Definición operacional es, como ven ustedes, el desplazamiento de los dos, en el caso de las superficies articulares, ¿no? La luxación, por ejemplo, del hombro, una luxación del codo, que es muy frecuente, ¿no? Obviamente, las luxaciones muchas veces van con ruptura de la cápsula sinovial, por eso es clave hacer la usucografía. Y si no hay, también mucho paciente presenta mucho dolor, es muy evidente, ¿no? Los tendones, los ligamentos, pues clave. Acá sí juega un rol muy importante la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, miren el desplazamiento de la, ¿no? El nivel de la cavidad glenoidea. Miren, tremendamente es el húmero, este es el radio, miren cómo se ha desplazado. Acá es un desplazamiento completo, es una luxación completa. ¿No? Ahí pues completamente evidente, ahí no hay ni duda como para pensar que, que esto no es una, una, una luxación. Luego pasamos a los tumores óseos, ¿no? Los tumores óseos, ¿no? Lo vamos a dividir en benignos y malignos, ¿no? Entonces, en caso de los benignos tenemos el osteoma, ¿no? El fibroma, los quistes simples, el tumor de células. Es bien amplio, realmente para él es una clase, dos clases de tumores óseos, ¿no? Obviamente los residentes lo hacen de esa manera. Y los malignos, los más frecuentes, tenemos el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el retículo sarcoma, también el cóndro. Los tres más frecuentes son el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. El retículo sarcoma es menos frecuente. Entonces, esto ya lo vimos, el caso del fibroma, un tumor óseo benigno, recuerdan que lo acabamos de ver, el signo elemental, la osteólisis, ¿no? Miren, la osteólisis, la laguna, entre comillas, los bordes esclerosados, ¿no? Se ven radiopacos, la cortical está indemne, no invade la cortical, lo respeta. Ya vimos que los tumores malignos invaden la cortical, destruyen, ¿no? Y también tiene algunas veces tabiques incompletos, ¿no? Hay parte del mismo eh, arquitectura, digamos, de este tipo de lesión ósea benigna, ¿no? En caso de los tumores óseos malignos, ya pues los osteomas, que también es bastante frecuente, los benignos, ¿no? Que lo vamos a ver con ustedes como una masa pues radiopaca, de borde regular, es completamente homogénea, miren, está a nivel pues de los senos frontales, ¿no? A nivel de la región frontal, acá está, si ustedes se dan cuenta, los senos frontales, acá está por acá los senoidales, ¿no? Y también, obvio, muchas veces comprime formaciones. Esto es un osteoma. La característica de los osteomas, pues, que producen dolor muy frecuente, vespertino, y uno toma su aspirina y la aspirina lo calma. Es una de las características de estos tumores óseos benignos. Luego pasamos a los malignos, como ya les dije, el más frecuente pues el osteosarcoma, es muy agresivo, produce osteólisis irregular, puede haber calcificaciones, me da la reacción perióstica en la periostitis en rayo de sol, ¿no? Y también invade tejido blando, como vamos a ver acá, antes ya lo vimos de esta imagen. Esta igual una radiografía simple. A nivel, si ustedes se dan cuenta, acá está la rótula, ¿no? Sería una radiografía simple de fémur. Y vamos a ver cómo miren, el incremento de la densidad, ¿no? La osteoesclerosis, o esclerosis si quieren, ¿no? Y la reacción perióstica, miren, en triángulo de Colman, acá y acá también, ¿no? Y la periostitis en rayos de sol. Observen la periostitis, ¿no? La osteólisis también que se ve radiolúcida acá y le invade los tejidos. Miren cómo invade el tumor, por eso que ustedes van a ver el aumento del volumen, ¿no? Hasta el nivel grande. Y esto ya está, pues, el caso ya está muy avanzado. Acá lo único que hace es hacer una amputación, ¿no? Esto no se trata, ya no hay posibilidad de tratarlo con quimioterapia, ¿no? Entonces acá definitivamente va a amputación el paciente. Entonces es un osteosarcoma típico. ¿Y cómo lo vamos a ver en la resonancia magnética? La resonancia magnética, por ejemplo, esta es una secuencia ponderante uno. Ahí tienen, miren acá las epífisis, todavía no se sueldan los núcleos de crecimiento, que miren que es muy didáctico, acá tanto de los fémures como de las tibias, miren los núcleos de crecimiento se ven hipointenso. Esta es una secuencia C, que es una secuencia T1, ponderada en T1, miren, la médula se ve hiperintensa, como es grasa, igual acá la misma grasa subcutánea, y miren cómo el tumor no está reemplazando la médula, ¿no? Hay un reemplazo medular, se ve ya hipointenso. Miren cómo ha destruido un poco la cortical, observen cómo invade los tejidos blandos. Entonces, la resonancia magnética yo puedo valorar pues tensión, puedo ver el compromiso del paquete
básculo nervioso, que es importantísimo también a nivel para poder un mejor planificar un mejor tratamiento. Y la PET-CT, ¿no? La PET-CT que es una técnica ya fabulosa, ¿te acuerdan que en la clase le dice una técnica de multimodalidad, ¿no? Ya me ve en ambas, tanto la tomografía que ustedes están viendo acá, como también estos son cortes coronales, pero no solamente me da, miren, la extensión de la enfermedad, no solamente me está diciendo que está a nivel del tercio inferior o distal del fémur, sino también, miren, tiene también compromiso, ¿no? Ya de la diáfisis, también tiene compromiso de tejidos blandos, miren cómo está el músculo, el- lo más probable que sea el vasto medial, ¿no? Y también me da un poco más de extensión. Miren acá la cabeza, es un poco el trocánter, ¿no? El trocánter mayor, también hay una metástasis, ¿no? Una metástasis. Entonces, definitivamente, esta técnica ya me valora mayor extensión de enfermedad, puedo hacer yo seguimiento, puedo también utilizarlo para valorar respuesta a tratamiento, que son sus indicaciones más importantes. Luego pasamos a patología articular, ¿no? Entonces, en lo que es patología articular, lo vamos a dividir en procesos congénitos, la más frecuente que siempre viene motivo de pregunta de examen, la luxación congénita de cadera, lo de tipo inflamatorio, los inespecíficos infecciosos, ¿no? Que vamos a ver la patología de las tres tipos de patologías clásicas, los traumatismos, ¿no? Patología degenerativa, ¿no? Y también los tumores también puede haber en patología articular y la artritis también endocrina y metabólica. Pero Herring hace una buena definición, una buena clasificación de las artritis. Lo clasifica en primer lugar la artritis heterotópica o degenerativa, la clásica osteoartritis también conocida. Segundo, la artritis inflamatoria, ¿no? Y por último, la artritis piógena, ¿no? La bacteriana. Cada uno tiene su signo elemental o signo cardinal, digamos, más importante, conforme vamos viendo ahorita en la. Entonces, primero, dentro de lo que es la luxación congénita de cadera todavía, porque no se olviden, pregunta de Lenan hace 2 años, ¿no? La técnica o el estándar para ver luxación congénita de cadera en un recién nacido es, no se olviden, la ecografía, ya no es la radiografía. Pero la radiografía también fue una de las herramientas desde que se introdujo, se crearon estas famosas signos, por ejemplo, el ángulo acetabular, ¿no? Este ángulo no debe ser mayor de 30 grados, esto lo voy a mostrar en la gráfica. Luego tenemos la cruz de Calot, ¿no? Que básicamente esta cruz, en la cabeza femoral debe estar en el cuadrante inferior interno, se llama cruz de Calot. Y la línea de Shenton, que tiene que ver pues con hacer trazos, ¿no? En el cuello femoral, con la rama iliopubiana, y esto debe ser completamente continuo. Entonces acá van ustedes, miren una radiografía simple de pelvis, ¿no? Entonces lo que hago es hacer primero trazo, ¿no? Debajo con ustedes de los acetábulos, ¿no? Una línea transversal, ¿no? Y en el reborde también del mismo ilíaco, hueso ilíaco, trazo otra línea longitudinal y se constituye, pues, como ustedes, la cruz de Calot, ¿no? Como la cruz que estaba justamente viene Semana Santa, ¿no? La cruz que fue Cristo, pues, lo crucificaron y generó en el borde, ¿no? Donde que ven ustedes, del acetábulo, una línea que constituye, me va a permitir a mí, que viene a ser pues el ángulo acetabular. Entonces este ángulo no debe ser mayor de 30 grados, entonces debe estar entre 22 hasta 30. Si es mayor de 30 grados, ya tenemos un signo que nos orienta a una luxación congénita de cadera. Pero usted acá la línea de Shenton. Entonces, como ya le dije, la línea de Shenton va desde, ¿no? Del trocánter menor, como ustedes acá, y que va dirigida a la línea, a la rama iliopubiana, ¿no? Ahí está la rama iliopubiana, y si ustedes se dan cuenta, pues completamente homogénea. Normal la cadera derecha. Entonces la cruz de Calot, como ahora dije, la cabeza femoral debe estar en el cuadrante, porque formo 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Debe estar en la cabeza, en el cuadrante inferior interno. Cosa que acá trazo los mismos parámetros, hago mi cruz de Calot, pero miren dónde está la cabeza. La cabeza está en el cuadrante súper externo. Si ustedes trazan para ver el ángulo acetabular, obvio que el ángulo acá es mucho, no es tan agudo. Entonces esto debe tener definitivamente más de 30 grados. Y el otro, la línea de Shenton, como es una línea discontinua. Entonces, categórico, con estos tres parámetros, ¿no? Tres signos, ¿no? Concluyo que esto es una luxación congénita de cadera.
Obvio que qué barato. Entonces ahí tienen ustedes los tres signos, el ángulo acetabular mayor de 30 grados, pregunta que puedo hacer en el examen. La cabeza, ya les dije, femoral está en el cuadrante superexterno de la cruz de Calot, y la línea de Shenton, pues que ven ustedes se va interrumpiendo, ¿no? De el cabeza, pues, del cuello femoral. Pero el gol estándar, como ya les dije, pues la ecografía. No se olviden que la ecografía. Entonces acá tienen, por ejemplo, una ecografía de tejido blando, ¿no? Miren, acá tienen los glúteos, este es un bebé, ¿no? Un glúteo mayor, el glúteo menor, la ceja cotiloidea, ¿se acuerdan? ¿No? Y la línea con usted, la línea ilíaca. Acá está el ilíaco, porque está, ¿se acuerdan que estábamos a este nivel? El ilíaco, ¿no? Y con ustedes acá el núcleo de la cabeza femoral. Está pues definitivamente fuera. Entonces no está la cabeza, pues el núcleo que debe estar acá, más o menos. Ustedes se dan cuenta, está muy separado. Entonces concluyo, pues definitivamente, miren el espacio, porque ustedes recuerdan acá, miren, el espacio pues aumenta, ¿no? La cabeza acá, por ejemplo, está casi el acetábulo acá, y esta es la cabeza femoral, en este caso del lado derecho. Pero miren acá el acetábulo cómo está completamente desplazado, disculpen, la cabeza femoral. Y el espacio articular que se genera, pues muy amplio, como se observa acá también en la ecografía. Miren el espacio, muy amplio. Entonces, mucho más precoz, ¿no? No se olviden que la ventaja de la ecografía, como hemos visto, no hay radiación pues, con un bebé en ordeonato, pero a pesar que la radiografía, pues la dosis es bien bajita, pero una buena alternativa a la ecografía. Entonces, los procesos inflamatorios, como ya le dije, en caso de la artritis, ¿no? Que viene a ser por la inflamación de la articulación. Esta es una clasificación, no es la clasificación de Herr, ¿no? Es una clasificación todavía que lo mantenemos con fines didácticos, ¿no? La autoinmune, que ya dije, la artritis inflamatoria, que la enfermedad representativa acá es la artritis reumatoide. Luego tenemos la infecciosa, la séptica, la piógena, donde, ya les dije, la enfermedad representativa es la artritis séptica. Y por último tenemos la artritis degenerativa. Pero también puede haber traumática, ¿no? La hemoartrosis, la articulación se llena de sangre, o sea, hemosangre, por traumática. Y también la metabólica. La gota está dentro ahora, la nueva clasificación, en la artritis, ¿no? De la artritis inflamatoria. La psoriasis, la gota, porque realmente lo que hacen, producen erosión del cartílago. Entonces, la primera patología, no se olviden, la artritis reumatoide, ¿no? Los signos de mayor frecuencia en las manos, ¿no? Eso que el dolor, ¿no? Periarticular simétrico, ¿no? Matutino, ¿no? Normalmente más en las manos, en las falanges, ¿no? Bien puede ser en las muñecas, ¿no? Las rodillas, los codos. Y el signo cardinal, no se olviden, más importante en las patologías de la artritis, pregunta de examen, es la erosión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inflamación de la sinovial. También ahí va a haber pinzamiento, ¿no? Si pinzan, se estrechan las articulaciones, ¿no? El edema también de tejido blando periarticular, ¿no? Y también trazo el eje, porque acá volvemos a la articulación, tienen que ustedes describirme los seis ejes, los seis parámetros, a excepción de la incidencia, ¿no? Pero tienen que ustedes, los otros parámetros tienen que, se van desprendiendo ahí los signos, ¿no? Entonces miren una radiografía simple de mano, lo que les comentaba, ¿no? La osteoporosis, muy evidente, miren cómo se ve bien radiolúcida, que es un signo. Y acá van ustedes el pinzamiento, pero es un pinzamiento simétrico, no es asimétrico. En el asimétrico es la degenerativa. Ustedes se acuerdan en la rodilla cómo estaba asimétrico. Acá no, acá es el espacio, está ya casi en contacto, pero es simétrico. ¿Por qué? Porque acá se erosionan, ¿no? Los cartílagos. Hay una erosión de los cartílagos. Acá se ve mucho más didáctico, miren, ¿no? Y el proceso inflamatorio, recuerdan, parte de la evaluación sistemática de los parámetros de la una era describir los tejidos blandos periarticulares. Miren cómo los tejidos, por eso que en caso de la artritis van a ver ustedes cómo aumenta en la articulación, ¿no? El volumen, ¿no? Los famosos tofos también le llaman eso, ¿no? Y que son dolorosos también. Y acá nosotros en la radiografía lo vamos a describir como un incremento de su densidad, ¿no? Miren el incremento de la densidad. La erosión, que ya le dije que es el signo cardinal, ¿no? Por todos lados está la erosión. Y cómo se produce las subluxaciones. Sale del eje. Ustedes trazan el eje acá, está desplazado, ¿no? Obvio que también hay compromiso, pues, las cápsulas, los ligamentos, que es otra de las características en esta patología.
Igual la artritis reumatoide es muy frecuente en la columna cervical, por eso muchos pacientes tienen mucho dolor, ¿no? Dolor a nivel cervical, le invalida. Y uno de los signos que vamos a ver en la artritis reumatoide de la columna cervical es la luxación atlantoaxial. ¿Se acuerdan? El atlas y ¿no? A nivel pues, de la columna, ¿no? De las primeras vértebras cervicales, ¿no? Y con ustedes, pues, hay una destrucción del ligamento transverso que va a unir al odontoides, ¿no? ¿Se acuerdan el odontoides, ¿no? Que forma como un pivote ahí. El odontoides es pertenece a la segunda vértebra cervical, ¿no? Y por eso produce una impactación atlantozoidea. Y esto, ¿por qué luxación? Porque se desplaza. Si ustedes trazan el eje acá, ahí miren cómo se ha desplazado hacia adelante. Miren acá la hipófisis, ¿no? Espinosa de la segunda vértebra dorsal, de cervical, disculpen, y miren acá la siguiente. Entonces, hay un desplazamiento. Luego pasamos a la artritis infecciosa, la séptica, ¿no? La séptica, también la piógena, donde el signo elemental, el signo cardinal mejor, para no confundirse con los signos de enfermedad, es la destrucción del cartílago. Acá miren, subrayelo esto. Pregunta de destrucción del cartílago. También puede haber inflamación de los tejidos, la osteoporosis, como por ejemplo en este caso, miren, muy didáctico, miren cómo ha destruido el cartílago, miren la osteoporosis, también hay osteólisis, una periostitis inclusive la última. ¿Por qué? Porque la artritis séptica, no se olviden, cuando vean pacientes, ustedes está muy asociada a la osteomielitis. Por eso que también ustedes ven los otros signos de osteomielitis. No miren cómo las trabéculas fue también, ¿no? Se ha destruido acá las trabéculas. Una osteólisis, se ve radiolúcida. Hemos quedado que más bien en estas partes del hueso largo se ve más bien radio, pero miren cómo se ve, ¿no? Radiolúcido. Otra artritis séptica, miren el espacio articular cómo ha disminuido, está casi junto, hay un pinzamiento también se le llama, más bien se ampliaba acá una cosa que en la artritis, para poder diferenciar de la artritis inflamatoria y la degenerativa, muchas veces se ensancha, ¿no? Porque se llena pues de pus y produce ese ensanchamiento. Y la estólisis, miren cómo está destruido, ¿no? ¿Por qué? Porque también les dije que va de la mano con una osteomielitis. La hemoartrosis, en la hemoartrosis va a haber el aumento también del espacio articular porque se llena de sangre de articulación, no aumenta, ¿no? Puede haber también fracturas epifisiarias, esguinces, ¿no? El esguince, no se olviden, es un signo de ligamento, ¿no? El esguince, ¿no? De ligamento. Los esguinces se clasifican tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? El tipo 1, eso lo vamos a ver la próxima semana, el tipo 2, el tipo, solamente hay una ruptura parcial de las fibrillas de ligamento, y por último, el tipo 3 cuando ya es completa. Entonces, miren una hemartrosis, ¿no? Esta es una radiografía, miren, acá está la rótula, acá está, si ustedes se dan cuenta, el fémur, y miren acá un incremento de la densidad. Se ha hecho adrede esta proyección para ver el nivel, ¿no? Miren un nivel acá, que es sangre, pues, ¿no? Ustedes lo mueven, el- lo flexionan más, van a ver que se moviliza. Entonces, un edema, el edema, en este caso también disculpen, en la presencia en este caso de sangre, ¿no? Porque hemo es sangre, ¿no? Dentro de la articulación, pues lo vamos a ver con un incremento de la densidad. Y la artritis y la artrosis degenerativa, o también conocida como la artritis heterotópica, ¿no? El signo cardinal, no se olviden, es los osteofitos, ¿no? Los osteofitos marginales, también conocidos como pico del oro, son imagen de radio opaca. Acá ya el pinzamiento es asimétrico. No se olviden que en la inflamatoria, en la artritis inflamatoria, el pinzamiento es simétrico. Acá más bien es asimétrico. Y vamos a ver las clásicas geodas también, ¿no? Miren acá una geodita, el pinzamiento, la esclerosis, ¿no? Los osteofitos que ven ustedes acá, ¿no? Y la osteoporosis. Entonces el pinzamiento acá es un pinzamiento asimétrico. Pero el signo cardinal, no se olviden, es el- el- los osteofitos, también como un piquito del oro, ¿no? Miren, ahí está el pico del oro. Otra artrosis degenerativa, ¿no? Muy didáctica, también está en la guía de prácticas. Miren cómo es el pinzamiento, la esclerosis, la articulación, ¿se acuerdan? Ahora sí se veía, se puede visualizar, recuerdan que les dije, pero se ve de características escleróticas. Miren las geodas, que son quistes subcondrales, ¿no? Los quistes se ven, visualizan radiolúcidos, y los osteofitos acá, ¿no? A nivel de la columna cervical es muy frecuente en los pacientes ya mayores de 50 años, ¿no? La artrosis.
ahora que paramos muy sedentarios. Las secretarias, muchos tienen este problema de la espondilosis cervical, ¿no? Miren acá los osteofitos, las geodas, ¿no? El pinzamiento de la articulación, la esclerosis de los platillos, ¿no? De los platillos, en este caso los cuerpos vertebrales. Miren acá una espondiloartrosis lumbar, muy evidente los osteofitos, miren acá los picos del loro, muy didáctico, es un paciente que, miren acá para que vean la densidad metal, miren, están con unos clips metálicos, ¿no? Quirúrgicos, le han hecho algún procedimiento quirúrgico en la columna, y el pinzamiento, miren los espacios articulares, no, están acá, están disminuidos los espacios, miren los platillos cómo están, tanto el inferior como el superior se ven escleróticos, ahí miren, muy evidente la esclerosis. También yo puedo valorarlo, y es una de las indicaciones que tiene la resonancia magnética, para poder ver, miren cómo los discos intervertebrales, ¿no? Pues una estenosis degenerativa del canal, miren cómo me produce ya, no solamente protruyen, porque ahí dentro de la clasificación hay protrusión, sino también compresión de la médula. Entonces, para eso el paciente tiene síntomas nerviosos, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, miren como un diagnóstico diferencial, la espondilosis la lumbar. Por si ve por acá un nodulito de Schmor, ¿no? Que son nódulos benignos. Y acá otra hernia, ¿no? Las típicas hernias, ¿no? Las hernias discales. Y por último, la utilidad que tiene el SPECT-CT, esta otra técnica de multimodalidad que les dije en la clase, en la primera clase, porque vimos una, era la PET-CT, este es el SPECT-CT. Y en el SPECT-CT, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tiene, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tengo yo en la técnica, por un lado, de la gamografía, las técnicas de mediación nuclear, donde yo he utilizado el retrotrasador, el metilendifosfonato, tecnesio 99 metestable. Y vamos a ver, por ejemplo, que pasa desapercibido, por ejemplo, acá, ¿no? En el cuerpo, mira, el cuerpo vertebral acá está indemne, ¿no? Y no hay, inclusive acá la lámina, ¿no? Acá están los pedículos, no la lámina, ligera, ligera escrota. Pero miren cómo el paciente está con dolor, dolor, dolor. Y como yo, esta es la glotis, mira, esta es la glotis, estoy a nivel de la glotis, más o menos CC, C3 más o menos. Y como yo puedo, con la gamografía, en este caso el SPECT-CT, puedo hacer el diagnóstico. Por eso que miren las ventajas de esta técnica, el SPECT-CT me mejora la calidad de la imagen utilizando la CT. Ya me localiza, hacer una localización muy exacta, acá todavía tengo duda dónde está localizada, ¿no? Detecta más lesiones, acá por ejemplo tengo otra lesión más, y me identifica, me diferencia si es benigno, por ejemplo, una patología benigna. Si hubiera estado en el cuerpo o en los pedículos, podría ser una patología maligna, ¿no? Pero acá no. Y también me limita los bordes, pues, del tumor, ¿no? Entonces, con esto voy a terminar, es la última diapositiva, para que vean que no aburrirlas exactamente, 9:23, 5 minutitos para las preguntas. Si no, le voy a hacer si es que tienen alguna pregunta, o si no, le voy a llamar a un par de alumnos para si están despiertos. A ver, vamos a ver quiénes están en... A ver, Carlos Vergara. A ver, Carlos. Ah, sí, doctor, no, todo claro. Seguro, Carlos. Ah, sí, aún así repasaré la clase porque es bastante información. Se dan cuenta qué importante que ustedes conozcan los signos, no se olviden que dentro de las competencias. A ver, que Antonella, que fue una de las primeras que ingresó. A ver, Antonella. Está todo claro, doctor. Ya. Ya, entonces, la clase lo voy a colgar, si no es más tarde o mañana más tardar, mañana miércoles, para que lo tengan ustedes. Siempre las clases, no se olviden, se da una semana antes. Y a la próxima semana espero que vayan, por favor, a las clases presenciales, si no, ya voy a tener otras medidas, porque veo que no le, igual el ciclo pasado también no iban mucho. Lo que se van a la clase sacan más notas y ya va a ser presenciales, tanto para el grupo uno para el grupo 2. Entonces, por ejemplo, esta semana ya nos adelantamos para la próxima semana hacer las 5 siguientes prácticas de sistema osteoarticular. Y las siguientes jueves, ya el próximo jueves, porque mañana jueves, este jueves es hemos hecho la clase virtual por el tema de Semana Santa, hay que siempre ser respetuoso, también es una semana pues, de reflexión,
sobre todo para los cristianos, porque yo soy cristiano, y el, ya el siguiente jueves la clase ya tanto para el grupo uno que en mi caso yo lo dicto, grupo uno y grupo 2 con la doctora Sánchez, ¿ya? Entonces las clases no se olviden que son 1:50 empezamos, ¿no? 1:50, máximo hasta las 3:30 de la tarde. Muy bien, entonces nos estamos viendo pues ya de manera presencial con mi grupo, el grupo uno, ¿no? El próximo miércoles, el próximo jueves. Ya pues chicos, entonces muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches.